epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. La caracterización ahora de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que afecta a un gran número de personas. La pandemia sigue avanzando en el mundo y el número de fallecidos supera ya los 600.000. Hay además más de 14 millones de personas contagiadas en todo el planeta y el país que sigue a la cabeza con una cuarta parte de los casos globales es Estados Unidos. Le siguen Brasil y la India. Ou 120 bilhões de vezes menor que metro. Seria preciso enfileirar 58.000 coronavírus para chegar ao comprimento de grão de arroz. Este é o tamanho do vírus, também chamado de veneno ou toxina. Uma partícula microscópica capaz de mudar para sempre o rumo da humanidade. Quem seremos depois dele? Como nos comportamos diante da ameaça iminente? News for the first time, the United States has surpassed 100,000 coronavirus hospitalizations, breaking the record set yesterday, crossing 100,000. A staggering number of people being treated for COVID right now in hospitals across the country. And the CDC Director Robert Redfield tonight issuing a dire warning. Roma está vacía, sus calles no están repletas de los habituales grupos de turistas. Los cierres se produjeron a las 6 de la tarde, cuando los bares y restaurantes debieron acatar las nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus. El mensaje es simple: hay que quedarse en casa. Y los italianos toman muy en serio esa orden tras un creciente número de casos de COVID-19 que superan los 10.000 y con más de 600 fallecidos. Y en Florencia tampoco se vive el bullicio habitual, las calles están tranquilas. Muchos empiezan a resentir las consecuencias financieras del cierre nacional. Desde que se desató la pandemia de coronavirus, las voces de los científicos se han hecho más prominentes en los medios de comunicación, con el objetivo de explicar cómo es el nuevo virus, las complejas formas en que se interactúa con nuestro cuerpo. Se produce una rápida sucesión de hechos. 31 de diciembre del 2019, primer caso. La OMS reportó por primera vez que entre el 12 y el 29 de diciembre, varias personas que estuvieron en un mercado de animales de Wuhan se contagiaron con un virus desconocido. Se hablaba de una especie de neumonía en ese entonces. 1 de enero del 2020, cierre del mercado de Wuhan. Autoridades sanitarias chinas clausuran el establecimiento, luego que se comenzara a especular que las especies salvajes y exóticas que allí se comercializaban podrían ser la fuente del virus. 7 de enero del 2020, identificación del virus. Las autoridades de Wuhan anuncian que se ha identificado el virus como una nueva cepa de coronavirus. 11 de enero del 2020, primera muerte. La Comisión Municipal de Salud de Wuhan anuncia la primera muerte causada por el nuevo coronavirus. Se trata de un hombre de 61 años que falleció el 9 de enero a causa de una insuficiencia respiratoria. Médicos en China tratan de identificar una cepa de neumonía que infectó a decenas de personas el mes pasado. Hemos sido testigos de la aparición de un agente patógeno desconocido que se ha convertido en un brote sin precedentes. Sabíamos que sucedería, no fue una sorpresa. Así es. Y aquí estamos. Nos encontramos en el año 2020 y nuestras peores pesadillas sobre un agente patógeno de este tipo se hicieron realidad con una enfermedad que no tiene una mortalidad tan alta como el ébola, pero que tiene la capacidad de propagarse de un rincón del mundo a otro. Poco a poco el coronavirus se extiende sobre Estados Unidos, África, América Latina y Asia. Es una pandemia para la que no estábamos preparados, ¿saben? El número de casos ha aumentado abruptamente todos los días. En enero de 2020,
Las autoridades sanitarias de todo el mundo se mantenían atentas al virus que estaba matando gente en China y se extendía a otros países a ritmo alarmante. La pregunta en la mente de todos era, ¿a dónde va? Y antes que eso, ¿de dónde vino? Muchos de los primeros casos se localizaron en un mercado de animales vivos en Wuhan, China. Pero los científicos sospechaban que el portador original vivía en las profundidades del bosque. Al parecer, los murciélagos juegan un papel tanto en el coronavirus como en el ébola. El virus en sí no le hace nada al murciélago. El trabajo de un virus es simple, hacerse inmortal. Matar a su portador impediría ese plan. Pero de vez en cuando, se convierte en una forma de vida que puede destruir. Los científicos llaman a esto zoonosis. La zoonosis básicamente es cuando los virus van saltando entre especies. El contacto cercano con animales infectados es una invitación para que un virus salte sobre nosotros, ya sea que convivamos con ellos o nos los comamos. La primera vez que salta, no puede sostenerse. La segunda vez, aprendió más del sistema inmunitario. La influenza es en esencia una enfermedad de las aves que en algún momento de la evolución saltó especies y llegó a los humanos. Nos contagiamos de aves o cerdos. A eso lo llamamos gripe aviar y porcina. Y estos eventos zoonóticos ocurren siempre. Pero están sucediendo con más frecuencia porque el mundo se mueve más rápido. Un virus que brote hoy en Kinshasa puede estar en Londres mañana y el martes en Nueva York. Estamos más conectados de lo que se piensa y más conectados de lo que creemos. El transporte es una de las fuerzas determinantes predominantes sobre la propagación de algo que hace un siglo hubiera sido un problema. A pesar del acceso fácil y en su mayoría gratuito a información científica fidedigna y expresada en términos sencillos, no ha sido suficiente para frenar la proliferación de teorías de conspiración que carecen de toda evidencia científica. Las teorías conspirativas sobre el 5G y el coronavirus, que llevaron a la quema de mástiles de telefonía celular en Reino Unido, la idea de que el SARS-CoV-2 fue creado deliberadamente en un laboratorio por la industria farmacéutica para hacer dinero con la venta de una vacuna, de que fue diseminado por los gobiernos de China o Estados Unidos, o de que se propaga a través del 5G, son aceptadas por un número significativo de personas en el mundo, según reveló recientemente un sondeo global. Entre las más populares se encuentra la teoría que cuestiona la veracidad de las cifras de muertos, que hasta el 2 de noviembre había superado los 1.2 millones, según datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. En especial en las redes sociales. En 2020, los expertos médicos como Anthony Fauci tuvieron que pelear contra la desinformación, pero esta vez era de un tipo diferente. Y ahora el creciente número de engaños que aparecen en línea. Sostén la respiración más de 10 segundos y si no sientes molestias, eso indica que no hay infección. ¿Oyeron que la 5G da coronavirus? Para el público en general, es muy difícil porque cualquiera puede afirmar ser un experto, incluso cuando no tienen idea de lo que hablan. Afirman que pueden tratar o curar el COVID-19 con tés, aceites esenciales y plata coloidal. ¡Larga vida a la madre vaca! ¡Larga vida! Supongamos que tienen luz dentro del cuerpo que pueden debilitar a través de la piel o de otras maneras. Hemos visto una gran cantidad de negación acerca de si este virus es real o sobre qué tan mortal. Chile hace que nos estremezcamos todos. Sí, que se nos ponga la piel chinita. Vea usted lo que declaró el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que es un mensaje directo, ni más ni menos que al coronavirus. Por culpa de un virus microscópico, invisible, pero letal, ¿cierto? Y muy destructivo, que se llama coronavirus y que yo le pido, como presidente de Chile, que nos deje tranquilos, que se vaya al país. Ah, no, pues ya lo hicieron. A ver si entendí bien. El presidente le está pidiendo al coronavirus que los deje en paz. Mire, señor presidente, es una gran estrategia, pero tiene una pequeña falla. El virus es de China, no habla español, señor presidente, no le va a entender. Mira, con esta huevada del coronavirus yo quiero que ya te vayas de aquí, de Chile, huevón. Porque este es un nuevo coronavirus, produce un resfrío común,
¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Desde el 3 de marzo del 2020, fecha en que se confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en Chile, lo que se inicia en Chile, transcurrido 4 días en el mundo, 7 de marzo del 2020, se dispara el número de contagiados. Los casos mundiales de coronavirus superan los 100.000 y las víctimas fatales ya son 3.400. Los 5 países con más casos son China, Corea del Sur, Irán, Italia y Japón, lo que conduce a que el 11 de marzo del 2020 se declara pandemia. La Organización Mundial de la Salud declara oficialmente que el brote de COVID-19 es una pandemia. A partir de esos sucesos, ha venido sucediendo una serie de sucesos y medidas que se han caracterizado por generar incertidumbres en un ambiente enrarecido por una situación anómala para los habitantes de Chile. Es así que luego de la presión de los alcaldes que acuden al Palacio de la Moneda para exigir la suspensión de clases, un gobierno dubitativo e irresoluto decide el 15 de marzo del 2020 suspender clases y toma otras medidas por coronavirus. Seguiremos tomando las decisiones que se requieran en todos los lugares y en los tiempos adecuados, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en que todas las que ha hecho están implementadas en Chile, escuchando a las comisiones de expertos, técnicos y científicos, escuchando a los alcaldes, a la sociedad civil y a todos los que quieran aportar. Pero también siguiendo las mejores experiencias de países amigos que están enfrentando esta misma pandemia. Hoy, en que esta pandemia del coronavirus ha alcanzado la etapa 3 en nuestro país y es previsible que también alcance en días o semanas la etapa 4, hemos decidido adoptar nuevas decisiones y nuevas medidas. En relación a los adultos mayores y para cuidar mejor a nuestros adultos mayores, que constituyen un grupo de alto riesgo, hemos decidido que a partir de mañana y por los próximos 30 días se prohíban todas las visitas a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores. Debido a que vengo de reunirme con las autoridades de un establecimiento educacional en la comuna de Vitacura, en la región metropolitana, debido a lo que afecta a un profesor de ese colegio. En esta madrugada, el Instituto de Salud Pública ha confirmado que este profesor le salió positivo el examen COVID-19. Según la información que nos entregó las autoridades educacionales del recinto escolar, este profesor tiene funciones de coordinación académica. Sus antecedentes epidemiológicos: es una persona de 39 años que tiene el antecedente de haber estado en contacto con personas que viajaron a Italia, que 2 días previo a consultar a un servicio de urgencia comenzó con fiebre, con tos y con dolor de cabeza, que posteriormente consultó al servicio de urgencia, donde se le confirma por el Instituto de Salud Pública la presencia de COVID-19. Es por esto, y dentro del contexto nacional del Plan Nacional de COVID-19 y los protocolos elaborados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, es que hemos instruido a este establecimiento educacional que desde el día de hoy toda su comunidad escolar debe quedar en cuarentena. Eso significa que todos los alumnos, que todos los profesores deben estar en sus domicilios, en su casa, manteniendo rigurosamente las medidas de aislamiento social. En contacto con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien aparece ya en pantalla. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Polo. En primer lugar, subsecretaria, le quería preguntar cómo se entiende que usted misma apareciera junto con los expertos, ¿no es cierto?, que están aconsejando al gobierno en esta materia, diciendo que no iba a haber suspensión de clases y alrededor de 1 hora después sí se anunciara justamente esa misma medida. ¿No produce confusión en la población? En Chile ya se reportan 75 infectados por el coronavirus. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, exigió al gobierno suspender las clases como medida de control para contener el contagio.
Entonces, evidentemente, una medida de sentido común es la suspensión de clases. Y yo le pido al ministro de Educación y le pido al ministro de Salud responsabilidad y capacidad de tomar medidas preventivas, anticiparse a las situaciones. Esto de que nos digan de que cuando haya contagio en los colegios se van a suspender las clases es justamente poner los bueyes detrás de la carreta. Nosotros dijimos antes de que el virus llegara a Chile, le pedimos al Ministerio de Educación, le pedimos al gobierno, en ese entonces estaba la señora Cubillo de ministra de Educación, pedimos que se tomaran las medidas. Hoy con las asociaciones de municipalidades hemos determinado suspender por un periodo de 2 semanas las clases en los jardines infantiles, colegios municipales y colegios privados subvencionados. Se lo dijimos al presidente en la primera reunión que participé como presidenta del Colegio Médico, se lo dije, vivíamos un momento complejo para enfrentar esta pandemia, hay desconfianza en las autoridades de gobierno, hay desconfianza en las distintas instituciones del país, es por eso que desde el primer momento habíamos planteado tener otra suerte de gobernanza. A mí no me sirve que el ministro de Salud cambie el tono, yo necesito, como representante de los médicos y médicas del país, que hay un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. Pagados, subvencionados, municipales y dependientes de los servicios locales de educación. Es muy importante que se entienda el sentido de la medida de suspensión de clases. Es una medida que debe tomarse con absoluta responsabilidad y que tiene por principal propósito velar por la salud de los chilenos. En ese sentido, el cumplimiento de la cuarentena debe ser estricto. En un contexto de incertidumbre, porque no solo era una crisis de salud, era un escenario de inestabilidad emocional, económica y social que afectaban las bases de la convivencia de la sociedad chilena. Se adoptan medidas dubitativas y no acorde a los desafíos y magnitud de una pandemia. Es así que el 19 de abril del año 2020, el gobierno instala el concepto de la nueva normalidad en Chile. En cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a reactivar la economía y a que los funcionarios públicos retomaran gradualmente a realizar su trabajo de manera presencial. Más tarde, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó en un punto de prensa que se trata de una nueva normalidad, indicando que tenemos que ir retomando esta nueva vida, esta nueva normalidad que le hemos llamado, manteniendo las medidas restrictivas que tenemos hasta el día de hoy, donde agregó, ¿me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos, unos 4 amigos, con las medidas de distanciamiento social, a lo que se sumó el desacierto de su jefe del ministro de Salud, que agrega que incluso se podían juntar amigos a beber cervezas. Tendremos que aprender a vivir en una nueva normalidad. Si no damos en serio, con toda la energía, la batalla de Santiago, la guerra contra el COVID se va a perder. De la nueva normalidad a la batalla de Santiago y en menos de 2 semanas. ¿Qué pasó? Muy sencillo. Un vertiginoso aumento de contagios provocó un cambio en las aspiraciones del gobierno. Más todavía, este lunes que Chile superó la barrera de los 30.000 casos positivos. No pocos aseguran que le hizo un flaco favor la explicación que más temprano entregó la subsecretaria Paula Daza y que luego contó con el apoyo de su superior, el ministro Jaime Mañalich. ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí. Ir a tomar cerveza, por ejemplo, ir a comerse una empanada. En menos de 1 semana el presidente Piñera decidió cambiar su discurso y luego de reunirse con parte importante de los principales empresarios del país, propuso una nueva idea, el plan Retorno Seguro, que era visto con buenos ojos por algunos sectores. Estados Unidos hoy día tiene casi un 20% de cesantía, España está por llegar a un 20% de cesantía y nosotros lo que tenemos que hacer es reenganchar, ojalá, la actividad y la economía. Una hoja de ruta que involucraba el regreso a sus puestos presenciales de funcionarios públicos, trabajadores en general y la gradual apertura de los centros comerciales del país. Y si bien las autoridades sanitarias anunciaban días después que llegábamos a una meseta de nuevos casos, estos comenzaron a crecer demasiado rápido, tanto así que hubo arrepentidos en el camino.
Hay una razón de prudencia que me lleva a decirle a la Pumanque, mira, aunque el plan piloto estuvo bien y gracias por el esfuerzo que hicieron, no pueden abrir. La fiesta clandestina de 400 personas en la comuna de Maipú fue la guinda de la torta que indignó al país, donde mayoritariamente la ciudadanía está en desacuerdo con regresar paulatinamente a las actividades. Misma situación con la vuelta a clases, que aun cuando es parte del plan retorno seguro, hoy por hoy no hay nada decidido. Ese plan de retorno no tiene una fecha fijada, porque depende fundamentalmente de que las condiciones sanitarias... El 23 de abril del 2020, Mineduc suspende el regreso a clases indefinidamente. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que el regreso a las aulas no se podrá concretar debido a la pandemia. Nos dice, las clases presenciales se suspenden hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual. Respecto a una fecha tentativa, la autoridad afirmó que será informada oportunamente. Se ha resuelto extender la suspensión de clases por 2 semanas más y anticipar las vacaciones de invierno para las 2 últimas semanas de abril. De esta forma, durante todo el mes de abril no habrán clases en los jardines infantiles y en los establecimientos educacionales, tanto subvencionados, municipales, dependientes de servicios locales de educación, particular subvencionados y también particular pagados. Las 2 primeras semanas como consecuencia de la suspensión de clases decretada, las 2 semanas siguientes como consecuencia del anticipo de las vacaciones. Tanta preocupación por las formalidades, porque los ritmos de calendario escolar se respeten y se mantengan, a mí me parece excesivo. Y noto en las autoridades poca preocupación por las personas concretas. Como dijimos, la pandemia es mucho más que una crisis de salud. Es también una crisis socioeconómica sin precedentes, al poner a prueba a cada uno de los países que toca. La pandemia tiene el potencial de crear impactos sociales, económicos y políticos devastadores que dejan profundas y duraderas cicatrices y deja a la luz verdades que habían sido ocultas por los medios de comunicación y por los gobiernos de turno. Para una crisis de gran magnitud, el Estado ha puesto 4.000 millones de dólares, mientras que los trabajadores 15.000 millones de dólares, vía 10% de AFP y seguro de cesantía. La crisis la ha enfrentado las personas y con apoyo organizado y accesible para las personas. Y en este contexto de precarización es que el Colegio Sembrador organizó por 3 meses la entrega de cajas de alimento a las familias con mayores dificultades económicas. Esta iniciativa, iniciada por el sostenedor del colegio, se sumaron los y las profesores, lo que daba cuenta de la búsqueda de soluciones colaborativas. En este contexto, la educación no estaba inmune a esta catástrofe, surgiendo el enorme desafío de velar por el aprendizaje. El coronavirus también ha traído una crisis sin precedentes en la historia reciente de América Latina y el Caribe. Según la UNICEF, 154 millones de niños están sin escuela en este momento de manera temporal y eso, aunque sea temporal, pues puede traer unas consecuencias que son más graves. Vamos a hablar sobre este tema con María Paula Rimbold. Ella es oficial de primera infancia de educación para América Latina y el Caribe de la UNICEF. María Paula, gracias por estar con nosotros aquí en Café CNN. Y bueno, sabemos que esto es temporal, no sabemos cuánto tiempo, pero eso esperamos todos. Sin embargo, ustedes están bien preocupados porque creen que las consecuencias van a ser más profundas y más duraderas. ¿Qué es lo que pasa? Buenos días. Efectivamente, buenos días, Jennifer, y buenos días a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Estamos hablando que casi todos los niños, niñas y adolescentes de la región están temporalmente fuera de los colegios, fuera de las escuelas y están en sus casas. Hablemos ahora de los niveles educativos. ¿Quiénes están siendo más impactados por este cambio? ¿Los niños de las escuelas, los jóvenes de secundaria o los universitarios? Yo creo que los niños en la etapa inicial de formación, tanto de la educación temprana, lo que llamamos jardines infantiles, y luego el pre-kinder, y de ahí en la educación primaria, yo creo que ellos son los más negativamente afectados. Entre otras cosas,
porque llevan el problema de la escolarización al hogar. Y muchos de los hogares, particularmente en países como los nuestros, están poco preparados. Los padres tienen pocas posibilidades, muchas veces tienen niveles educacionales todavía bastante precarios y se ven enfrentados y obligados a apoyar ahora a sus hijos, particularmente las mujeres, creo que han sido las que se han visto más afectadas. Y ahora, cuando empieza la reapertura, se une a todos los anteriores. Sabemos que la tecnología ha sido una respuesta clave y hoy las plataformas educativas online son una realidad que llegó para quedarse, pero las cifras país son lapidarias. 1 de cada 10 estudiantes de escuelas vulnerables no tienen conexión a Internet en sus hogares y algunos, en medio del confinamiento, deben subir a los techos de sus casas para intentar captar una señal de Internet. Otros no cuentan con computadores o simplemente no tienen las competencias para su utilización, ni las condiciones mínimas para estudiar en casa. ¿Cuántas veces esta pregunta? ¿Qué pasará con el año escolar? Bueno, el retorno a las aulas de clases se ve bien lejano y surgen distintas ideas sobre el futuro del año académico. Los municipios proponen pensar ya en el 2021, pero desde el Mineduc apuestan por el regreso gradual. Vamos con Andrea Pino, que tiene más detalles. Hay una orden también para los municipios de empezar a generar estos planes de retorno, pero muchos tienen muchas dudas. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Han expresado ya, de hecho, los alcaldes que no hay un protocolo, que hay una orden desde el Ministerio de Educación, pero pocas ideas. No hay una bajada clara todavía respecto de qué podría pasar eventualmente. El ministro habla de un retorno progresivo, flexible, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Quiénes? ¿Y de qué manera? Estamos junto a Loreto Jara, ella es directora del Observatorio de Política Educativa de Educación 2020, para plantearle todas estas preguntas. Sí, la pandemia lo que nos ha mostrado es la profundidad de la inequidad de nuestro sistema educativo y cómo hay estudiantes y comunidades educativas que están en mucho mejor pie para conseguir avanzar que otros, que están sin conexión, sin las condiciones adecuadas para trabajar en sus casas, equipos directivos y docentes que no tienen necesariamente las condiciones ni las herramientas tecnológicas. En fin, hay un problema de desigualdad y de inequidad que es tremendo y que es posible que se profundice en este tiempo de pandemia y de educación a distancia. Lo que debiésemos avanzar como país es precisamente entregar a aquellas comunidades que están en condiciones más desfavorables las herramientas que sea necesario para participar de este proceso en condiciones más equitativas, porque lo que no hay que perder de vista es la importancia del vínculo. Lo que se pierde al no tener clases en la escuela es este espacio relacional, el espacio de la socialización, el espacio para la formación ciudadana, que es fundamental en la labor de la escuela. Hoy día es una buena señal que estemos echando de menos eso, porque significa que la escuela sigue siendo una institución muy valiosa para nuestro país y necesaria para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más cohesionada. Si hoy día no tenemos el espacio físico común para desarrollar eso, que es la escuela en sí misma como institución, como espacio físico. Tal como el COVID-19 nos ha mostrado la fragilidad del ser humano, la exigencia de hacer todo online también nos ha mostrado que nuestras conexiones son frágiles y las cifras altas de acceso a Internet en Chile esconden una realidad muy desigual. Actualmente, el promedio de las casas en Chile que cuentan con este tipo de tecnología es de 49%, según Subtel 2019. El gran problema que tenemos es que el 50% de los hogares de Chile no tienen internet fija, y eso es muy dispar. La subsecretaria Pamela Gidi señaló ante esta situación actual que una conexión fija del hogar trafica 220 GB en promedio, pero un teléfono móvil trafica 6 GB. O sea, la diferencia es notable. Entonces, cuando uno quiere depender del teléfono para trabajar o estudiar, es casi imposible por la cantidad de gigas. Para nuestra provincia, la comuna de Colina cuenta con 41,2% con acceso a red fija, en la comuna de Tiltil 22,7% y la comuna de Lampa 40,5%. Datos que revelan que el acceso no es universal, que la brecha digital es evidente y que han aparecido en este contexto de pandemia lo que se conocen como zonas rojas de conectividad. Y nuestra comuna no está ajena a esta realidad.
y la segregación socioeconómica en que estamos inmersos, con un 70% de estudiantes prioritarios en el colegio que el Mineduc define como aquellos para quienes la situación socioeconómica de sus hogares puede dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo. Una oportunidad en lo digital, sobre todo las tecnologías de la información. Y además hemos sido bien persistentes en hablar que la brecha digital también es una forma de exclusión social. Queremos seguir profundizando en este tema. Estamos con Ricardo León, que es el director del Centro de Estudios de País Digital, de la Fundación País Digital. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo primero es un poco aterrizar ciertos conceptos que nosotros hemos estado comentando y conversando, sobre todo en un año en que hemos querido poner el foco en este tema, es cómo avanzar precisamente en un proceso de descentralización y sobre todo aprovechar todo lo que nos ofrece la digitalización, la innovación, las nuevas tecnologías. Exacto, mira, a través del estudio que hemos logrado el año pasado en Fundación País Digital, hemos notado cómo la brecha digital ha crecido o decrecido en nuestro país. Principalmente nos hemos enfocado en cuáles han sido las variables socioeconómicas o culturales que están presentes en nuestro país y de alguna forma condicionan o no el uso de Internet de nuestros ciudadanos. Los resultados han sido buenos para el país, hemos crecido bastante en los últimos 4 años. Nosotros hemos usado los datos de la encuesta CACEN del Ministerio de Desarrollo Social. Y hemos crecido aproximadamente del 2013 al 2017 más de 3 millones de personas que se han unido al fenómeno de Internet. ¿Qué factores vemos y cuáles han sido los hallazgos del estudio? Es que hemos encontrado 4 factores principales en nuestro país. El nivel socioeconómico, medido a través de su ingreso, su nivel educacional, su edad y si vive en una zona urbana o rural. Estos 4 factores condicionan a cualquier ciudadano de nuestro país. Son como una determinación de origen, podríamos decir. Exactamente. A cómo acceden y a cómo se exponen a lo digital. Pero en este escenario inédito, las clases presenciales para niños, niñas y jóvenes en educación escolar han sido suspendidas por meses. Surge la pregunta, ¿cómo generamos mejores y mayores oportunidades de aprendizaje? ¿Qué otro recurso colocamos a disposición de nuestros y nuestras estudiantes? ¿Cómo superamos las barreras de la presencialidad? Todos nos hablan de innovar, de ser creativos, de inventar. Sin embargo, en este proceso nos dimos cuenta que no es necesario inventar la rueda y que teníamos recursos que no utilizábamos a cabalidad en esta crisis. Y ese recurso era la Radio Sembrador, que desde su origen ha sido una propuesta comunicativa que busca educar, informar y entretener, lo que está en concordancia con un aspecto central del proyecto educativo del colegio, como es generar las mejores oportunidades de aprendizaje. Hola, soy Cristian Becerra Barrera, presidente de la Fundación Educacional Sembrador de Colina. Como sostenedor del Colegio Sembrador, el Sembrador Aprende, este programa radial, no solo responde a la coyuntura que estamos viviendo de la pandemia, sino que es una respuesta a nuestro proyecto educativo institucional. La Radio Sembrador se creó hace 8 años y es una oportunidad de aprendizaje para nuestro estudiante. Por lo tanto, este programa llamado El Sembrador Aprende es una respuesta al objetivo de nuestro proyecto educativo y es una respuesta para que sea una oportunidad de aprendizaje para nuestro estudiante. Por como dijo nuestro fundador, mi padre, José Guillermo Becerra Soto, lo que son limitadas no son las habilidades de los estudiantes, sino que lo que está limitado son las oportunidades de aprendizaje. Y Radio Sembrador es eso, una oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes y para todos los estudiantes de la comuna de Colina. Además, queremos que este programa, El Sembrador Aprende, continúe en el tiempo. No solo va a terminar cuando termine la pandemia. Nuestro objetivo es que continúe este programa, continúe esta labor educativa de los profesores del Colegio Sembrador, donde trasladamos el aula a los estudios de la Radio Sembrador para transmitir los contenidos y no solo, como decía nuestro fundador, en el aula, sino que hacerlo también fuera de ella. Y Radio Sembrador es una aula más, es una oportunidad de aprendizaje más para todos los estudiantes. Suponer que esta idea de El Sembrador Aprende es consecuencia de esta crisis sanitaria es tener una visión parcial de los objetivos del PI del colegio, puesto que la radio
se inicia como una propuesta generada hacia los estudiantes y a partir de ello ha sido adaptándose y creando acciones que respondan a los contextos existentes. Y la radio ha sido un espacio destinado a enriquecer el aprendizaje de los y las estudiantes. Hola, mi nombre es Patricio Núñez Zamora, director del Colegio Polivalente Sembrador. En este tiempo de pandemia hemos tenido que reinventarnos para poder llegar a todos nuestros estudiantes. Y este ha sido un espacio destinado a mejorar y enriquecer los aprendizajes de todos y todas nuestras estudiantes, ya que la manera de poder llegar a nuestros estudiantes ha sido la radio, una forma, yo creo que es mejor, más entretenida para llegar a ellos. Y de esta forma hemos reinventado nuestro quehacer educativo. Es la forma de poder llegar a cada uno de los hogares y, por supuesto, también darle tranquilidad a todos nuestros padres y apoderados, como también a nuestros estudiantes. Es por esto que le doy las gracias a cada uno de ustedes por habernos apoyado en esta iniciativa, que es la radio. Así que muchas gracias y nos estamos viendo más adelante. La opinión mía del Sembrador Aprende ha sido que es una manera que ningún medio de comunicación de acá en la comuna lo ha hecho. Y es una forma de poder llegar a los alumnos que hoy en día no tienen la posibilidad de tener internet en sus casas, las redes sociales, que son parte fundamental, pero lo hemos visto en nuestra comuna que lamentablemente ha sido dañada por los delincuentes, pero también de esta manera la radio ha servido para que ellos puedan tener este medio de comunicación. Un medio de comunicación entre el profesor y el alumno, entre el papá y el profesor, las distintas maneras que hay. Yo creo que es valorable, es un lindo proyecto, es un proyecto que hay que darle un poquito más de fuerza, pero que ha servido mucho para la comunidad. Y en torno a lo que pienso, cómo ha sido la recepción de la gente que escucha la 106.7 FM, ha sido una linda recepción también de parte de ellos, porque lo hemos visto en la calle, hemos hecho un sondeo, ¿no es cierto?, en donde hemos estado viendo si la gente se cambia a esa hora en cuando los profesores están al aire, y la verdad que no, le ha servido a mucho, no solamente a los alumnos del Colegio Sembrador, sino que también a los alumnos de los distintos colegios de nuestra comuna. Y como yo siempre lo digo y como ha sido nuestra tónica durante estos años, eso es lo que el sostenedor del colegio, tanto del colegio como de la radio, quería. Servir a la comunidad, y aquí vemos porque hay un servicio de parte de los profesores del Colegio Sembrador que también pueden ayudar a otros alumnos de otros colegios. Así que ha sido una linda recepción de parte de los auditores y también de parte de los papás y las mamás del Colegio Sembrador. Educar, informar y entretener han sido los pilares de la Radio Sembrador. Y esta iniciativa constituye una oportunidad de aprendizaje innovadora y democratizadora en un contexto en donde 3,6 millones de estudiantes se encuentran sin clases presenciales actualmente en nuestro país debido a la crisis sanitaria. Datos obtenidos de la Fundación 2020 ha llevado a poner en marcha el Sembrador Aprende, en donde los profesores y las profesoras han asumido este reto con convicción en sus capacidades y con el compromiso de entregar los aprendizajes requeridos. Soy Marta Ramírez, profesora de inglés del Colegio Sembrador. El Sembrador Aprende para mí fue una instancia de aprendizaje y lo vi como una oportunidad de acercarme a los estudiantes en esta situación de distancia que se nos presentó así de repente. El desafío era básicamente llevar el aula a la radio, hacer sentir al estudiante que estaba siendo partícipe de una clase, y eso conlleva a muchas cosas, a ponerse en el lugar de ellos, saber qué los motiva y relacionar todo esto a un contenido u objetivo que se pretende lograr. Entonces, todo esto lleva un trabajo de preparación. Nosotros como docentes tuvimos que aprender a usar un programa especial para esto, escribir un guión para finalmente hacer un programa. Entonces, el ver el resultado final que salía de todo este trabajo, por lo menos para mí, fue muy gratificante.
Finalmente agregar que era una herramienta muy accesible para todos y en el caso de inglés fue muy útil en lo que es el apoyo fonético. Así que espero que hayan disfrutado y espero que hayan aprendido a través del Sembrador Aprende. Soy el profesor Manuel Alarcón y sirvo en la asignatura de filosofía en tercero y cuarto medio. Para mí ha sido positivo el trabajo con el Sembrador Aprende porque ha sido un programa que me ha permitido explicar aquellas cosas que a través de una guía es más difícil que se pueda uno explayar en detalle y pueda de alguna manera el poder desglosar los temas, poder dar una explicación más clara que permita que los estudiantes logren comprender aquello que han leído. Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela y soy profesora de Artes Visuales y Tecnología del Colegio Polivalente Sembrador. Y hoy estoy acá para contarles cuál ha sido mi experiencia durante este año con el programa El Sembrador Aprende. El programa, el cual es un espacio educativo dentro de la radio El Sembrador, ha sido sin duda uno de los grandes desafíos que me presentó este año 2020. La verdad es que si bien nosotros como docentes estamos familiarizados con lo que es la comunicación, comunicarnos con nuestros estudiantes, esta nueva forma de ejercer la comunicación fue bastante compleja para mí. En un inicio tuve que escuchar con mayor atención a mis compañeros de la radio, El Sembrador, para poder ir sacando ideas de cómo expresarme y de cómo llevar a cabo el programa. En un comienzo me inspiré en mis propios colegas. No partí con ellos en los primeros programas del Sembrador Aprende, me incorporé después y eso me dio la oportunidad de poder escuchar a varios de mis compañeros y tomarlos como referentes para el momento en el que a mí me tocó realizar el programa. Y la manera en que realicé cada uno de estos fue a través de etapas, en donde inicié siempre con un saludo generalizado para todos y todas quienes escuchan la radio El Sembrador, y luego para los y las estudiantes del colegio, y finalmente aquellos cursos a quienes iba dirigido el programa. Luego pasaba a enunciar y explicar el objetivo que abordaría, y como yo realizo clases y ahora el programa tanto de artes visuales como de tecnología, siempre antes de pasar a profundizar en un contenido, hacía una pequeña introducción de lo que es la tecnología y qué se entiende por arte, para poder adentrarme posteriormente en el objetivo del programa, ejemplificando, dando a conocer ciertos artistas o inventos o inventores, y finalmente siempre dando un cierre al programa, al igual como se hace en una clase habitual. Y la verdad es que una vez que entendí el programa como tal, como una clase diferente, se me comenzó a hacer mucho más fácil el poder comunicar a través de este medio que es la radio. Y la experiencia, por supuesto, que fui adquiriendo cada vez que salía al aire, también me ha permitido hoy en día poder realizar los programas con mucha mayor facilidad y confianza. Agradezco la oportunidad de poder crecer profesionalmente en otras áreas y sin duda creo que esta iniciativa, que nace a partir de una necesidad que nos presentó el 2020 y el contexto en el que nos vimos insertos, es un espacio tremendamente positivo, el cual no debiéramos soltar, del cual no debiéramos prescindir nunca más y por supuesto ir evaluándolo y mejorando cada aspecto. Sonia Celina Soto. Bueno, la experiencia que tuve para grabar una clase a la radio Sembrador fue una experiencia agradable, preocupada de que mis oyentes entendieran lo que yo estaba explicando. La idea es ser empática con la audiencia y poder realizar muy bien el audio o la clase. La elaboración de los objetivos que persigue este programa radial se enmarca en el carácter social y compromiso con la comuna de Colina, que ha guiado al Colegio Sembrador desde su fundación. Como expresamos en nuestro país, no son las capacidades las limitadas,
sino que las oportunidades de aprendizaje. En ese sentido, disponer de una radio comunitaria permite al colegio no solo democratizar la palabra, sino que posibilita imprimir a sus prácticas pedagógicas innovaciones basadas en las características de este medio de comunicación, como son la instantaneidad, la credibilidad e intimidad y la expresividad, aspectos que nos alegra cuando descubrimos iniciativas similares a las nuestras en otras localidades. Entonces ahí tendríamos dos banderas, la bandera chilena y la bandera peruana. Yo creo que es un logro de que tengan una información a través de la radio, los niños, porque ellos van a poder escuchar a sus profesores y de ahí sacar información y poder estudiar igual. Y el profesor igual ya no se va a dirigir solamente a un alumno, sino que a todos sus alumnos. ¿Saben qué ocurrió un 21 de mayo de 1879? ¿Sabían ustedes que el 21 de mayo Chile está de fiesta? Feliz porque nos podemos comunicar con nuestros profesores. A mí me gusta estar en la casa porque a veces hacemos tareas con nuestra abuelita. Un medio que estaba pasando por un momento complicado permite que las distintas materias puedan llegar a los alumnos a través de la frecuencia modulada. El delineamiento y criterios de construcción de la temática de los programas no solo está basado en el marco curricular dispuesto por el Mineduc, que contienen los aprendizajes a lograr en cada nivel, entendiendo que el marco curricular es base para la temática a desarrollar. Tenemos la convicción de que los procesos de aprendizaje de un o una estudiante se inician desde la emoción, ya que les abre la puerta a aprender. El programa no podía estar ajeno a una realidad emocional adversa que generaba esta pandemia. Las emociones sí lo pueden ser. Exacto. Y la mejor manera de estar tranquilo y de ayudar al resto de la gente es mantener la calma y conversar, sobre todo conversar de esto, conversar de las emociones, aprender a reconocerlas y conversar de las emociones es sin duda la base de cualquier intervención psicosocial que uno pueda hacer para calmar los ánimos o para mantener los niveles de salud mental lo mejor posible en esto que es muy nuevo para todos, para todos. ¿Cuál puede ser el impacto que puede tener algo como lo que estamos viviendo, una pandemia? El impacto psicológico me refiero. Eso incluye, por supuesto, el miedo que pueden tener algunas personas, también la cuarentena. Hay gente que ya la está haciendo de manera voluntaria, ¿verdad? Y podemos estar así muchos meses. ¿Qué impactos puede tener en la psicología del hombre medidas como esta? Los síntomas ansiosos en particular. Es importante que la gente aprenda a reconocer cuándo están ansiosos o cuándo están con angustia. Esto puede ser por cosas muy sutiles a veces, como por ejemplo que no puedan dormir bien, que les cambia el apetito en alguna dirección. Hay gente que se pone a comer más ansiosamente, hay gente que se le inhibe el apetito. Como les decía, el insomnio o el estar cansado durante el día. Cambios en el ánimo, como andar más irritable, ya andar peleando con todo el mundo, andar discutiendo con más fuerza. Sensaciones corporales más inespecíficas, como puede ser la misma angustia, que se puede sentir como el pecho apretado, la garganta apretada, dificultad para respirar, alteraciones gastrointestinales. Y bueno, también hacer una autolectura de emociones como la misma rabia que uno puede sentir, a momentos estar con desesperanza, la inestabilidad, ¿no? E insisto en que primero que nada catalogar esto como una reacción normal, ¿verdad? Y hacerse cargo de eso. Y ya solo el hecho de conversar de esto en los grupos familiares, con los grupos de amigos ampliados, va a hacer que reduzca este síntoma y podamos nosotros contenernos entre nosotros para afrontar esta situación. Será hasta la próxima entonces, estimados y estimadas apoderados y estudiantes del Colegio Polivalente Sembrador. Hola, soy el encargado de convivencia escolar del Colegio Polivalente Sembrador, y justamente estaba transmitiendo este hermoso programa de radio El Sembrador Aprende. Este espacio ha permitido diversificar y
y enriquecer nuestro plan de bienestar socioemocional. En este programa, además de la participación de quien habla, también ha estado presente el mediador escolar Octavio Osorio y el trabajador social Héctor Romero, en donde, a través de sus programas, han fortalecido el apoyo socioemocional a las estudiantes, a los estudiantes y a los apoderados que integran nuestra hermosa comunidad educativa. La emocionalidad e intimidad que permite la radio nos lleva a decir, para que el aprendizaje sea real, tenemos que emocionar al estudiante. Y esta afirmación se respalda no solo en que la radio es un medio de comunicación que emociona, y nosotros utilizamos pedagógicamente las emociones a través de nuestros distintos programas. Uno de los importantes temas que hemos hablado es sobre la educación emocional. Y según lo entendido por los especialistas, la educación emocional tiene un gran porcentaje en lo que corresponde a la etapa de desarrollo de la vida, a la etapa de éxito en el futuro. Pero este desarrollo emocional o esta educación emocional en las personas es muy importante el aporte de la familia. Siempre hemos dicho que para empezar a construir, para empezar a establecer diálogos, para tener una persona que tenga éxito propiamente tal, es importante la familia. Nosotros, como siempre he dicho, no nacemos del aire. Siempre atrás de nosotros hay alguien que es sumamente importante. Y de acuerdo a ese ejemplo y a esa enseñanza va a ser nuestra actitud. Por tanto, este mensaje no es solamente para nuestros apoderados, sino que para todos nosotros. Nosotros construimos, o lo que vamos haciendo con nuestros hijos va a depender de todo lo que nosotros le estemos dando. La propuesta del programa es llevar la sala de clases a la radio y, como toda clase bien planificada, debe seguir un orden claro que permita tanto al profesor como a los alumnos visualizar el propósito que se quiere lograr a través de ella. Y en este sentido es muy relevante la estructura de la clase. El Sembrador Aprende significó un desafío importante para los profesores y profesoras del Colegio Sembrador. Primero porque había que trasladar el aprendizaje de una sala a la radio. A partir de ello, el programa radial se creó y se estructuró con la secuencia de una estructura de una clase: inicio, desarrollo y cierre. El docente, en su primera sección del programa radial, debía presentar el objetivo de aprendizaje, la motivación hacia el tema y la activación de los conocimientos previos, lo que dice correlación con el inicio de una clase. Luego venía una canción. Al término de la canción venía la segunda sección del programa radial, donde se desarrollaba la etapa de desarrollo de una clase. Aquí el profesor desarrollaba los objetivos de aprendizaje que había informado y comunicado en la etapa anterior. Nuevamente, al terminar esta sección del programa radial, una canción, terminada la canción, se pasaba a la tercera sesión del programa del Sembrador Aprende, que correspondía al cierre de la clase, donde el profesor sintetizaba los aprendizajes que había comunicado en la primera etapa del programa, lo que correspondía al inicio de la clase. Entonces, sin duda, el Sembrador Aprende se basó en esta secuencia didáctica que permitió llevar el aula a la radio. Objetivos de aprendizaje factibles de abordar y basados en el documento de priorización curricular del Mineduc, y durante los más de 100 programas realizados de lunes a viernes de 13 a 14 horas. Nos encontramos con programas de educación física, de la carrera técnico profesional, lenguaje, ciencias naturales, historia y muchos más. Según el plan de trabajo que hemos llevado durante todo este tiempo, el tema de volver a la actividad física tiene que ser bastante responsable. ¿Por qué lo decimos a esta altura del año? Porque viene el verano y hay que tener ciertas precauciones. La educación física o las actividades físicas al aire libre tienen que tener ciertas precauciones o ciertas medidas de cuidado. Por ejemplo, la hidratación. Antes, durante, después,
es muy importante. Usar protección solar, usar un jockey, un gorro antes de empezar la actividad física y durante la actividad física son muy importantes, ya que las enfermedades a la piel son muy complicadas y una insolación también podría ser muy complicada en niños pequeños. Entonces, siguiendo con nuestro plan de trabajo, las recomendaciones son prepararse con una botella de agua para antes, durante y después de la actividad física, protección solar, tratar de buscar un lugar que sea bajo la sombra y también prepararse con un buen calentamiento y no terminar las actividades físicas de golpe, sino que también volver a la calma, que es bastante importante. Y el último consejo que les podríamos dar sería volver de manera gradual, comenzar con actividades sencillas y luego de un tiempo aumentar la intensidad. La importancia de enseñar y aprender matemática. La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados en el campo de la ciencia y tecnología, los conocimientos, las herramientas y la manera de hacer y comunicar. La matemática evoluciona constantemente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas necesarias para el estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y creativo. Y nada más que agregar el 10%. Estamos hablando del 10% del retiro de la AFP y ahí tenemos una simple operación matemática, 10% de algo. Bueno, una parte de la albañilería tiene que ver con el adobe. El adobe es un elemento que se usa tradicionalmente en Chile, sobre todo en el sur de nuestro país. Una de las características que tiene el adobe, que hay varias características que tiene, pero una es fundamental que tiene que ver con la temperatura. Las casas que se construyen de adobe mantienen la temperatura en su interior a 14 grados, a pesar de que en verano, afuera, estén en 35 o 40 grados. El adobe, una de las partes primordiales para construir el adobe, lo primero que se hace es un molde de madera con un alto de 10 centímetros que puede hacerse, ¿cierto?, en la casa. Una vez que ya se tiene ese molde de madera, el adobe se comienza a construir con tierra, con paja, fundamentalmente, y un poco de arena. Una vez que ya tenemos esa mezcla hecha, se echa al moldaje de madera y se deja secar, ¿cierto?, unos 10 días al aire libre, bajo sombra, que nos dé el sol directamente para que no se produzcan, que se quiebre el adobe. En esta programación tuvieron mucha relevancia y participación las educadoras de párvulo, la psicopedagoga y la profesora de lenguaje de primero y segundo básico, porque eran estos niños y niñas un objetivo central de la programación académica. El programa Sembrador Aprende fue una instancia para reforzar el proceso lector de los estudiantes de primer año básico. Se comenzó en un trabajo con vocales, posteriormente consonantes, para terminar reforzando comprensión lectora de los alumnos. Todo este trabajo fue gracias al libro Leo Primero, que trabajamos desde el tomo número 1 hasta el tomo número 5. Fue una experiencia nueva, ya que nunca había realizado una clase para la radio, ni tampoco imaginé que en algún momento llegaría a hacerla. Creo que como profesionales debemos estar dispuestos a realizar nuevos desafíos para poder entregar las herramientas necesarias que nuestros niños y niñas necesitan para lograr de la mejor manera sus experiencias de aprendizaje y así obtener el conocimiento. Así que mi experiencia de haber realizado clases a través de la radio fue estresante, pero gratificante, ya que muchos niños y niñas me enviaban sus trabajos a través de fotografías. Fue un gran desafío realizar cada una de las clases para los niños y niñas de prekinder, ya que nosotros en el aula trabajamos la mayor parte del tiempo con material concreto. Así que el desafío fue tratar
de hacer la clase lo más lúdica posible y atractiva a través de la radio para que los niños y niñas sintieran interés en escuchar y poder realizar así las actividades que se proponían en cada clase del Sembrador Aprende. La experiencia de haber trabajado en la radio fue algo nuevo y lleno de aprendizaje, donde uno tiene que desenvolverse y buscar herramientas nuevas en cómo uno manejar y transformar lo que uno hace diariamente en una sala de clase presencialmente y llevarlo a la radio, donde solamente ellos te están escuchando y tienen que interpretar lo que tú estás diciendo. Al momento de diseñar las clases para trabajar en la radio, me enfoqué especialmente en trabajar el área del lenguaje, en fomentar todo lo que eran los fonemas, ya que encontraba que eso era más fácil y poder llevarlo a través de la radio. El sonido de las vocales, el sonido de las letras, un cuento, interpretarlo a través de la radio, haciendo diferentes sonidos, algo novedoso y que entre medio de cada actividad o paso que se fuera haciendo hubiera un tema o una canción que fuera de su agrado. Y también que esto viniera con lo que uno estaba enseñando, ya sean las vocales, una canción de las vocales, los números, el conteo de números, también una canción referida a los números. Fue una experiencia nueva, pero se puede seguir trabajando y una forma nueva en la que uno puede enseñar e interpretar nuevas habilidades, ya sea uno como profesional y también para los niños. Hola, soy la profesora Jessica Maulena Aranda del Colegio Polivalente Sembrador y quiero contarles que para mí la radio fue un desafío tanto profesional como personal, ya que no estamos habituados a enseñar a través de la radio. Sin embargo, fue una experiencia interesante y muy hermosa, donde uno se da cuenta que con compromiso y actitud las cosas se pueden lograr. En relación a las clases, se enfocaban principalmente en el proceso lector de los niños y niñas de nuestro colegio. Además, trabajábamos en conjunto con el libro Leo Primero. En este contexto, había que presentar las actividades lo más lúdico posible, a través de relatos, cuentacuentos, canciones. Y también era muy importante utilizar una comunicación dinámica y entretenida para que los estudiantes puedan percibir de mejor manera lo que nosotros estábamos enseñando a través de este medio que era la radio. El público objetivo que se dirige el Sembrador Aprende son nuestros y nuestras estudiantes y sus padres o tutores o quien sea el adulto que pueda colaborar en el aprendizaje del educando, quienes eran informados con 2 semanas de anticipación de la programación del Sembrador Aprende a través del WhatsApp del curso, página web del colegio, Facebook e Instagram. Esta lógica focalización de nuestros programas no nos limitó a aspirar que las temáticas de los programas puedan ser accesibles a todos los estudiantes de Colina, ya que se articulan desde el marco curricular del Mineduc, que son válidos para todos y toda la población escolar de Chile. Mi nombre es Juan Valenzuela, del tercero medio de edificación. En cuanto a el programa de la radio, así en Sembrador Aprende, en sí es un programa constructivo, de por sí es constructivo, aunque no lo encontré 100% eficaz o 100% didacta, ya que de por sí las dudas no pueden ser contestadas mediante una radio o mediante un medio online. Prefiero más lo presencial, ya que las dudas se tratan de una manera más directa. Aún así sigue siendo un prototipo y un modelo bastante eficaz. Yo soy Krishna Baitiare González Berrío y voy en el curso octavo A. Hoy les vengo a decir qué significa lo de la radio. ¿Cómo se llama? ¿Qué te pareció a ti el tema del programa Sembrador Aprende? Me parece súper bien, nos dan mucha enseñanza y aprendemos más. Hola, yo soy Matías de Golada, voy en el 7º básico y mi opinión sobre la radio es que la encuentro muy creativo lo que hicieron y que ayuda a bastante gente. Y es divertido porque igual con todos los sonidos
y te ayuda a imaginar todo. Y además que ya que le deja una enseñanza sobre el tema a los niños. Y, encuentro todo eso muy bueno. Esta pandemia nos visualizó más que nunca un Chile en crisis con desigualdades reveladas y evidentes. Y también surgen oportunidades para mejorar. Y la radio no solo es un recurso que posibilita mejorar y enriquecer los aprendizajes, sino que propicia encontrarse, volver a escuchar esa voz que me recuerda una alegría, un reto, un desafío y sobre todo la esperanza de volver a encontrarnos. Y recuerda, el Sembrador Aprende no es solo una acción para el ahora, es una acción para enriquecer y diversificar las oportunidades de aprendizaje. Como decía el fundador del colegio, don José Guillermo Becerra Soto, las capacidades no son las limitadas, sino que las oportunidades de aprendizaje. Siempre es entretenido aprender y si lo hacemos por la radio mucho mejor. Gracias, Sembrador Aprende.